Estimados doctores, fieles seguidores de Udiápolis, muy buenas noches y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Ya se venía a venir, no es algo nuevo, ya teníamos los dictámenes, los predictámenes, y había un acercamiento, ¿no? Al proyecto de la nueva ley de contrataciones y al final llegó, ¿no? Llegó la nueva ley de contrataciones. Eh, Creo que estamos ante una situación bastante interesante porque a los que nos dedicamos a la contratación pública o estamos aprendiendo contratación pública, implica una reforma, creo, en el esquema y en la práctica eh, de contratación, ¿no? Y hay cosas que como toda reforma van a tener que recién desarrollarse, que recién se van a parir, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? O sea, no se olviden que este proyecto ha sido recientemente, ya no es proyecto, en la actualidad es ley, ha sido aprobado y que básicamente nos trae algunas novedades bastante interesantes, ¿no? A mí me gusta hablar de contratación pública y no siempre me gusta enfocarme al modelo o al esquema de ley, pero ahora vamos a hacer un análisis de qué novedades, ¿no? Yo creo que 2 horas de clase para hablar de la nueva ley es bastante limitado, vamos a correr un poco, pero quiero fundar algunos temas novedosos, ¿sí? Algunos que simplemente ya se veían venir. Otros hay que considerar que cuál es el enfoque que se está dando a este nuevo modelo de contratación. ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas? Y es más, todavía no podemos hablar, y lo pongo como precedente, ¿sí? Para esta clase, no podemos hablar de cómo va a ser el procedimiento. Sí, en la actualidad, o sea, si usted me dice, doctor, ¿cómo va a ser el nuevo procedimiento de licitación pública o de acuerdos marcos? No lo podría precisar porque todavía no se ha implementado el reglamento, por supuesto. Entonces, si por ahí me dicen, doctor, ¿cómo va a ser el nuevo procedimiento? No podemos precisar. De acá, después debe entenderse que para quincena de julio o fines de julio, la primera semana de agosto, ya va a salir el reglamento y con eso tampoco vamos a tener todas las cosas bien claras, porque no se olviden que la contratación pública es uno de los procesos que implica una mayor carga normativa en cuanto a desarrollo procedimental. Primer comentario, ¿no? O sea, de la 2018, ¿sí? eh, y de las modificaciones que teníamos con la antigua ley hasta los últimos momentos, ¿sí? Se, se venía haciendo modificaciones al reglamento. ¿Por qué? Porque la contratación pública es versátil. O sea, la contratación pública no tiene un esquema, no tiene un esquema lineal, ¿no? O sea, sería irresponsable creer que la contratación pública es lineal porque no lo es. Entonces, tratar de entender a la contratación pública como un instrumento que ya tenemos verdades definidas. No, esto va a ser proceso de la implementación, proceso de las directivas, de la participación que van a tener los nuevos órganos. Hay novedades, ¿no? En cuanto a quiénes van a funcionar dentro de la contratación pública. Algunos comentarios nos trataremos de llevar y si hay preguntas o comentarios, con gusto. De eso se trata nuestra sesión del día de hoy. Muy bien. Para poder empezar, estimados doctores y doctoras, nuestra ley ya está publicada, ¿sí? Pero todavía esta no se aplica, ¿sí? Por el principio de, eh, de, de la necesidad, ¿no? De reglamentar el presupuesto compositivo de la ley y que esta, si bien ya en la actualidad está vigente, esta norma es vigente, pero necesitamos el reglamento para que entre en funcionamiento, ¿no? Para ser objetivos, fue publicada
recientemente. Y en la actualidad hablamos de la ley 32.069, que creo que va a ser una ley que nos va a acompañar bastante tiempo. Entonces, estimados doctores, tenemos ley para rato, aunque con el modelo gubernamental que tenemos en la actualidad, bueno, no se pueden determinar o delimitar muchas cosas. ¿Sí? Muy bien. Primero, ¿cuáles son los alcances? ¿Sí? Bueno, ya esto es sabido por todos, ¿no? Que el poder legislativo, conforme a su aplicación, el poder judicial, el Congreso y los organismos constitucionalmente autónomos van a estar sujetos a esta ley. Los ministerios, ¿sí? Los organismos públicos, los programas, los proyectos especiales. Es más, acá hay algo interesante, porque cuando la primera novedad nos dice los proyectos especiales, debe entenderse aquellos proyectos que van a tener o sea, una de las características principales de los proyectos especiales es que estos tienen una duración objetiva, no una duración de corto tiempo, de corto alcance. Entonces, esto permitirá a que estos proyectos también sean regulados por esta ley. Otro, los gobiernos regionales, sus programas y sus proyectos, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales, va a haber un alcance, ¿no? de la aplicación de esta nueva ley. Otro, las universidades públicas y las empresas del Estado que pertenecen a cualquiera de los tres niveles del gobierno. Es decir, las empresas, tanto los gobiernos municipales, regionales y nacionales, van a ser sujetos a la ley de contratación pública. Esto es algo que se discutía en la ley anterior. O sea, había una cierta libertad discrecional para decir, oye, no, las compras se hacen directo. No, era cualquier compra de bienes y servicios y obras para empresas del Estado, aplicación necesariamente, ¿sí? De, eh, de la ley, ¿no? 32.069, ¿no? Es más, salud, ¿sí? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los órganos desconcentrados de los diferentes ministerios también van a estar sujetos a esta ley. Si se dan cuenta, hay una mayor amplitud en cuanto, y algo que es nuevo, ¿sí? Es que las organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional con autonomía y capacidad para gestionar sus contrataciones. Justo estuve viendo el dictamen, algunos comentarios, conversaba con algunos amigos, porque, oye, ¿a qué se refiere, no? Con las organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico con autonomía y capacidad para gestionar sus contrataciones. Que puede haber los casos que las propias entidades, y esto se debe entender que se va a reglamentar, que entidades privadas que desean regular, ¿sí? Su ordenamiento jurídico a la ley de contrataciones y lo reglamenten y lo regulen, por ejemplo, en una aprobación de asamblea o de directorio, van a tener una aplicación directa a la ley de contrataciones. Por ejemplo, los colegios profesionales sea, si un colegio profesional ve su directorio, su asamblea aprueba que se quiere aplicar la ley de contrataciones, esta va a poder ser aplicada de acuerdo a las reglas que establece la ley. Eso es novedoso. Eso es algo que no encontrábamos en la ley anterior. O sea, porque antes era, oye, para todos los que haya alcance, se aplica la ley. Para los que no haya, pues creen su proceso de regulación de contratación. Pero ahora, señor, yo órgano privado, con autonomía, me quiero regular y quiero aplicar mis procesos. De acuerdo a la ley de contrataciones, se puede aplicar en mérito al numeral L, ¿sí? Del inciso 3, si no me equivoco. Perdón, del artículo 2. Sí, del artículo 3, perdón, de la ley de contrataciones. Entonces hay una sujeción, hay una libertad que te están diciendo, oye, señor, si tú eres, incluso se me ocurre, oye, si tú eres una empresa de derecho privado y quieres que tu regulación se aplique de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado y quieres establecer estas reglas, puede ser aplicable. ¿Sí? Mira, cosas, algunas cosas novedosas, ¿no? Que vamos a poder traer por ahí, ¿no? Listo.
Otra cosa que me parece interesante y que ha traído la nueva ley de contrataciones es la aplicación de los principios. ¿Sí? Muy bien, porque cada los principios tienen una aplicación práctica. ¿Y por qué quiero hacer un pequeño énfasis en los principios, doctores? No se olviden, si queremos ver el alma, yo creo que yo soy fiel creedor de lo que decía el maestro Michelet Arufo. Si queremos ver el alma de una norma y a dónde aboca y cuál es su finalidad y cómo va a funcionar a futuro o cuál es la esencia normativa, esta debe estar establecida en sus principios. Y justo es de los principios, que por cierto también hay novedades, no es un control Z en relación a la anterior ley, eh, que hemos, que se ha traído un modelo, ¿sí? Nuevo, no nuevo, hay algunos que se repiten, que creo que han traído lo mejor de lo anterior, pero hay otros principios que nos dirán hoy, más adelante cuál va a ser su aplicación práctica, y en mérito de esto se va a determinar la actuación reglamentaria que vamos a ver de acá a unos meses, ¿sí? Muy bien. Independientemente del régimen en el que nos encontremos o en el cual se desarrolle la norma, van a existir ciertos principios que vamos a desarrollar. Creo que el principal principio que creo que en cualquier texto normativo serio regula es el principio de legalidad. Pero, ¿saben? Quiero hacer un comentario, porque a diferencia de la anterior ley, si bien en la actualidad dice las partes involucradas se regulan y se establecen y se sujetan a la Constitución, a la ley, al reglamento y a todo el marco normativo que establece esta nueva ley, hay un tema interesante, que están dando cierta libertad discrecional a las entidades públicas en aplicación del principio de eficacia y eficiencia. Hay un artículo de la ley que leía, oye, que las entidades previa justificación en ciertos procesos tienen libertad para poder regular estos mismos. Están dando cierta libertad discrecional. Esperemos que esto no sea una traba a futuro, ¿no? En la regulación de ciertos procedimientos o de los procesos de selección, ¿no? Que es uno de los temas más sensibles cuando se regula temas de contratación pública. Otro principio que creo que también es traído, ¿no? Del texto anterior es el principio de eficacia y eficiencia, ya que se justifica, ¿no? Que estos tienen que cumplir la finalidad pública. Es más, cuando alguien define y establece qué es contratación pública, en el Perú y en cualquier modelo serio del mundo, siempre se tiene que justificar que la contratación pública tiene que atender los fines del Estado, ¿sí? Por encima de las formalidades, y esto lo establece la propia ley, por encima de las formalidades no esenciales, ¿sí? Y estableciendo y buscando, y creo que esto materializa, porque esto no estaba específico en la actualidad, la calidad técnica, por ejemplo, de los expedientes, de las especificaciones técnicas, ¿sí? Y de los términos de referencia. Eso no ha cambiado, pero acá hace énfasis y el modelo que se maneja en la actualidad hace, y más adelante lo vamos a ver, mucho énfasis en tener requerimientos de calidad. Es bien sabido que gran parte de los conflictos que se generan en etapa de ejecución contractual es porque no elaboramos un buen expediente técnico, no se realizó un requerimiento correcto, no se estableció una finalidad pública eficiente. Ya, o sea, eso va a cambiar. O por lo menos el espíritu de la norma, y más adelante cuando desarrolla las actuaciones preparatorias, la ley establece ello, ¿no? Que van a haber incluso órganos especializados que ayuden y colaboren con la elaboración de términos de referencia, expedientes técnicos, ¿sí? Esto es importante. Otro principio
que esto es nuevo, ¿sí? No estaba en la norma anterior, es el famoso principio valor por dinero, ¿sí? Que básicamente este principio va a estar relacionado, ¿sí? A que las entidades tienen que maximizar el valor de la contratación, ¿sí? Entonces, acá hay algo que ya se venía venir, ¿no? Porque se va a considerar y se busca un equilibrio entre la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos, ¿sí? Porque en la antigua norma, incluso hay varios informes, incluso el propio tribunal tenía un criterio parecido, que decía, si en algún momento tenemos que escoger entre calidad y costos, escojamos calidad. Pero en la actualidad el espíritu de la norma te dice, señor, ahora vamos a tener un equilibrio entre los costos y la calidad. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, después viene la integridad, ¿no? Que es un tema que se estudia y que cualquier formato o sistema que estudie, ¿no? La contratación pública o las relaciones contractuales habla, ¿no? Las conductas de los que participan de los procesos de contratación tiene que ser honesta, veraz, tiene que ser guiado por la rendición de cuentas, ¿sí? En la actualidad se ha creado una plataforma que más adelante que vamos a estudiar, ¿sí? Para poder entender, ¿no? Cómo va a funcionar el nuevo esquema, ¿sí? Que es la plataforma digital de contratación pública, ¿sí? El famoso, ahora famoso que va a ser en adelante Pladicop, ¿sí? Eso es nuevo también, una nueva ley, y que básicamente va a permitir tener, ¿no? Una integridad dentro de los procedimientos, ¿sí? Se busca un procedimiento integral guiado por la transparencia, es más, la transparencia es otro principio del cual habla la nueva ley de contrataciones con el Estado. Después, el principio de presunción de veracidad. Y les cuento un poco este principio, cómo ha llegado, porque en la contratación pública antes se buscaba acreditar, ¿no? Los procesos de contratación, de las declaraciones que se afirman. ¿Por qué? Porque este principio de presunción de, y no se olviden, y esto lo voy diciendo desde ahora, que nuestro modelo de contratación pública es un modelo que vela mucho y protege mucho los contratos de carácter internacional, ¿sí? Los W2E van a estar constantemente previstos en la aplicación, ¿sí? Y por eso es que han traído este principio de presunción de veracidad. Yo ya me imagino porque había un pequeño conflicto en con la contratación de ciertas empresas de otros países. ¿Por qué? Porque en el Perú, por ejemplo, tú tenías que acreditar, ¿sí? No digo que ahora no va a ser, sino que hay una presunción y que más adelante yo estoy seguro de que va a haber precedentes del tribunal, cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para aplicar, porque nada está por gusto en esta norma. Y más o menos lo que pasaba en muchos casos es que las empresas, por ejemplo, europeas, no acreditaban, ¿no? O sea, ellos funcionan por la costumbre, por su cultura, bajo el principio de veracidad. Nadie se va a inventar experiencia que no tiene. Eso es muy latino, eso es muy peruano. Entonces alguien venía, un europeo, a postular, le decían, señor, usted no acredita la experiencia, dice que tiene la experiencia, pero no acredita. Ah, ¿por qué? Porque en su país, y más adelante se habla, en muchos ítems se está hablando de la conectividad, ¿no? De las relaciones extranjeras, ahora vamos a estudiar, o sea, de la participación extranjera, y esto debo entender los tratados que se están dando y la libertad que se está dando al comercio exterior, ¿no? Entonces ya se venía a venir, ¿no? No digo que en la ley anterior no estaba, pero ahora se da una importancia importante, ¿no? Por ejemplo, los contratos B2B, ¿no? Entonces, esto va a ser interesante, ¿no?
Entonces, la presunción de veracidad es un principio que va a presentarse y yo creo que va a ser vigente incluso en los procesos para que, para que admita prueba en contraria. Es más, más adelante, una, por ejemplo, de las causales de resolución es atentar contra el principio de veracidad. Ya, señor, usted te voy a dejar participar. Voy a decir que usted tiene la capacidad y que, digamos el ejemplo, se me ocurre algo así, esperemos que se pueda reglamentar de manera más específica, pero si dicen, oye, por presunción de veracidad, tú dices que tenías la experiencia, muy bien, no lo acreditas, pero si usted miente, te resolvemos el contrato. Ya es causal de resolución de contrato. Entonces, si bien tiene una herramienta, por eso hay que analizar, esta clase se llama análisis de la ley, también va a tener otra herramienta para castigar la inconducta que atente contra la presunción de veracidad. Otro es la causalidad. Y esto es otro principio que han traído del esquema administrativo a la praxis de la contratación pública, que si bien estaba contemplado en la ley antigua, pero no estaba contemplado como un principio, sino más bien como una actuación o que el marco normativo, que ya el desarrollo o el alma de la propia norma, hacía que, bueno, entendamos que en la práctica se iba a desarrollar así, pero en la actualidad establece bien la causalidad. Este principio establece, ¿sí? La responsabilidad activa o omisiva de infracción sancionadora es al responsable, ¿sí? Eh, de la acción, ¿sí? O sea, un servidor civil o un contratante, ¿sí? No pueden ser responsabilizados por un hecho ajeno a él. ¿Por qué? Porque una de las características del procedimiento sancionador en contratación pública es que la responsabilidad es objetiva. Entonces, a veces esto implicaba que, oye, por hechos que yo no he cometido, me sancionen. O sea, ¿yo qué culpa tengo que, por ejemplo, un residente me presente su CV y este tenga información falsa? Y por culpa de este residente, que no es mi empresa, que si bien yo lo he contratado, pero yo lo he contratado bajo el principio de buena fe, me sancionen a mí. Es un esquema que se discutía mucho, por ejemplo, en el Tribunal de Contrataciones en relación a temas de responsabilidad sancionadora. Ahora, señor, bajo este presupuesto, pues señor, sancionen al residente, no a mí. Salvo que hay un filtro por ahí, ¿no? Que te diga, ¿no? Por lo menos en la ley no está, que nosotros éramos responsables de la revisión de los documentos que presentan ellos. Que por cierto, algunos marcos normativos, en algunos casos, lo establece. Otro, publicidad. Sí, las entidades contratantes son responsables de publicar la difusión, la finalidad de la libre concurrencia, la competencia efectiva y todo aquello que implica que cuanto mayores postores, mayor calidad o mayores propuestas o mejores propuestas, ya esto es propio ya, ¿no? Entonces ya teníamos ya en la anterior norma, ¿no? Por eso me gustaría más hablar de lo que no estaba, ¿no? La libertad de concurrencia. Nosotros promovemos la libertad de acceso, ¿no? La entidad no establece mecanismos o medios para que se atente contra la libertad de concurrencia de los participantes. Otro, la transparencia y facilidad de uso. Eh, Esto es algo interesante porque si bien dice que todo está sujeto a transparencia pública, pero los participantes de un proceso, ¿sí? Tienen que tener las reglas claras y los criterios claros y los criterios accesibles. Es más, en el dictamen hablaban de que va a haber un mecanismo para que yo presente una declaración jurada que yo tengo pleno conocimiento de las responsabilidades, de las consecuencias de la actuación administrativa a la que me estoy metiendo. Y que este acceso se va a dar a través, ¿sí? De las plataformas del sistema, ¿no? Pero básicamente el SEA se va a continuar, ¿sí? Pero Compras va a continuar, ¿sí? No hay variación en eso, pero van a tener modificaciones ya internas con la aplicación de la nueva ley, ¿sí? Lo que creo que sí va a desaparecer
porque ya no se habla es la OCE, ¿no? Más adelante voy a hablar de eso. En la actualidad se le ha agregado una E, OS, sí. Muy bien. Competencia. Eh, Se busca, ¿no? Que dentro de los procesos de contratación pública exista competencia. Esto es también propio de la ley anterior, ¿no? ¿Para qué? Porque a propuestas más ventajosas de satisfacer el interés público, mejoramos en la calidad de las mismas. Esto es sencillo, esto es la dinámica con la que se maneja la ley, ¿no? Y por último, vamos a tener el tema de igualdad de trato. Bueno, que esto es de la ley anterior, que habla que las entidades deben garantizar que los proveedores tengan las mismas oportunidades para participar en un proceso de selección. Equidad y colaboración, debe haber un equilibrio proporcional, sí, en cuanto a obligaciones asumidas entre la entidad y los contratistas. Y, perdón, y los contratistas o los postores, ¿no? Otro principio que es nuevo, por eso estoy pasando rápido, entonces, y se han dado cuenta que tenemos más principios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un desarrollo más extensivo de la norma, ¿no? Si antes ya tenía un estudio amplio la ley, ahora vamos a tener un mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque también habla de la sostenibilidad de las contrataciones públicas. Las entidades, ¿sí? Deben promover prácticas responsables en los procesos, ¿no? De adquisición de bienes, servicios y obras, considerando los alcances económicos, medioambientales, sociales, para que estos tengan una sostenibilidad, ¿no? Antes este principio se llamaba equilibrio, ¿no? Ahora le han dado sostenibilidad. Habla de lo mismo, ¿no? Y además, otro principio que han traído que sí es nuevo es el principio de innovación, que habla que las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios y obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado. Entonces, o sea, podemos buscar mecanismos para abastecer el mercado, ¿no? Y eso, si se dan cuenta, de Taquito también nos está hablando de que podemos buscar otras formas, ¿sí? De contratación, ¿no? Entre comillas, entre paréntesis, contratos con otros gobiernos. Y otro, la famosa vigencia tecnológica. Más adelante se habla de ciertos procesos, por ejemplo, la subasta inversa electrónica queda como proceso de selección, como modalidad de proceso de selección, y esto va a implicar que vamos a tener más aplicación de la modernidad dentro de la contratación pública. Yo creo que a esta altura la mayoría de procesos, si no ser todos, van a ser ya de manera electrónica, ¿no? Listo. Bueno, hasta ahí. Preguntas. Preguntas, consultas, doctores. En relación a los principios, ¿ah? Porque vamos a ir hablando de otras cositas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Principio de legalidad, lo hablé al comienzo, creo que no está en mi lámina, pero el principio de legalidad es el principio, que les dije, que con el que empieza todo marco normativo. ¿Sí, doctores? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, ya saben que tenemos un esquema bastante interesante en cuanto a la actuación principista de esta nueva ley de contrataciones. O sea, señores, vamos a tener un esquema que le da, creo que un mérito a esto. eh, eh, a ver, por ahí me dicen, principio, valor por dinero, un ejemplo. A ver, lo que pasa es que el alma en el dictamen te dice que va a haber un equilibrio, ¿sí? En relación a los costos y a los productos que se quieran adquirir. ¿Sí? En el modelo anterior había una priorización, ¿sí? De análisis en relación a la calidad-costo. Y a veces, si supuestamente tenía una mejor calidad y costaba más, hay que adquirir eso. En la actualidad, no sé cuál sea la fórmula que utilice todavía o que nos dé la dirección de abastecimiento, pero yo entiendo que va a haber un equilibrio, ¿no? Y si puedes bajar un poco la calidad y que los costos sean proporcionales a estos, por favor, hay que escoger.
¿sí? Y tratar de equilibrar ello. No entendí bien si existe responsabilidad de quien contrata también. Claro, en la actualidad ley de contrataciones también hay responsabilidad de quien contrata, ¿sí? O sea, hay responsabilidad de los servidores, hay responsabilidad del titular, ¿sí? Eh, ya, del titular de la entidad. Entonces, eh, en la práctica administrativa. Acá Greco me hace una información de qué ley antigua habla. No hay que llamarla antigua, hay que llamar la ley que está vigente, pero que va a entrar en derogación posterior a la reglamentación, ¿no? La ley 30.225. Para hacer una aclaración. Sí, lo hacía con fines didácticos, nomás, Greco, no. Creo que llaman la antigua porque todavía sigue en vigencia, todavía se sigue aplicando. Tienes toda la razón. No, no, no hay una ley antigua, ¿no? Sino quiero para generar una relación, ¿no? ¿Qué hablaba la anterior, qué habla la actual? ¿Sí? Para fines dinámicos, para no confundirlos. ¿Sí? Muy bien. Listo. El principio de integridad. Lo que pasa es que el principio de integridad es un principio, yo lo consideraría subjetivo. ¿Sí? No sé si enunciativo, pero subjetivo, porque habla de conductas éticas. ¿Sí? Ahora, en la práctica, las conductas éticas, o de acuerdo al modelo o el esquema de gestión pública que manejamos, implica un grado de responsabilidad, ¿sí? La consecuencia de cierta actuación. Entonces, eh, todas las normas de ley de contratación pública han manejado este principio, ¿no? Que, la, que, la, que los procesos de contratación pública sean transparentes, que gocen de una integridad, que no involucre temas de corrupción. Ya, esto es una relación gratis. ¿Sí? Por lo demás, ¿estamos bien hasta acá? Muy bien, listo. Vayamos avanzando, ¿sí? Muy bien. Hay otro tema que en la actualidad hay exclusiones de la norma y, por ejemplo, nos han traído que los convenios de colaboración o de naturaleza análoga suscritos entre entidades, esto también si bien en la norma, en la norma anterior, para no decir antigua, en la norma anterior existían, sí, los famosos contratos entre entidades, en la actualidad también se establece, ¿no? Se establece esta modalidad de contratación, esta forma de abastecimiento, ¿no? Pero lo que agrega es que estas no persigan un fin de lucro. O sea, contratamos entre entidades bajo el principio de colaboración administrativa y estos deben generar y no tener utilidades. O sea, no es que si la municipalidad A le vende, no sé, pues, material de acarreo o abastece material de acarreo, estos van a tener utilidades bajo el principio de colaboración administrativa, bajo ese tipo de contrato. ¿Sí? Sino más bien se va a reconocer gastos que incurra la entidad al cargo de la entrega de bien. No se olviden que este tipo de contratos por lo general se dan a través de convenios. Otro, las contrataciones internacionales que realiza el Estado peruano en el marco lo establecido por el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Caso específico, ¿no? Contratación de Organización Panamericana de la Salud. Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias de procedimientos específicos de una organización internacional. Y esto es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque los contratos, por ejemplo, de gobierno a gobierno van a estar muy presentes en la aplicación de esta nueva ley. ¿Sí? O más bien en la regulación. Es más, se da por entendido o ya tengo conocimiento por ahí que están trabajando, si no va a ser una ley, va a ser en una actuación reglamentaria para poder establecer ciertas reglas en los contratos gobierno a gobierno. Entonces, estos tampoco van a estar al alcance, ¿sí? Y además, cuando hablamos de fondos de cooperación, ¿sí? Dicho que esos fondos de donaciones, por ejemplo, hay empresas o estados que dan fondos, ¿no?
a la, a la entidad, ¿no? Perdón, al Perú. Entonces, en este caso, si son menos del 25% que tengan participación, no van a estar sujetos al alcance de la norma. Y además, las contrataciones realizadas por proveedores no domiciliados en el país cuando se cumple uno de los siguientes supuestos, ¿sí? Cuando se imposibilite, por ejemplo, la realización de contratación a través de los mecanismos de contratación o de los procedimientos de selección presentes en la ley. Se dan cuenta que hay una participación, reitero, en la participación extranjera en los procesos de contratación. Y con esto es algo que lo traigo a comentario para ustedes. Sí, y si alguien me dice, no, doctor, yo creo que el criterio es distinto. Yo creo que acá se está dando una suerte de posición de favorecimiento al capital o a la participación de empresas extranjeras. Porque si no, si, o sea, porque básicamente lo que te dice acá la norma, oye, señor, si no se puede adaptar un proveedor, ¿sí? Eh, del extranjero al modelo que manejamos en el Perú, entonces hay que buscar otro mecanismo y no se va a aplicar los supuestos, ¿sí? De contratación pública. Ahora, ¿cuál es la excepción a esta? Cuando el mayor valor a las prestaciones se realice en territorio extranjero. ¿Sí? Por ejemplo, relaciones exteriores, eh, de promoción o de participación de Perú en el extranjero, perdón, temas comerciales, exportaciones, turismo, imagen del Perú, del país, ya bajo esos supuestos se pueden establecer procedimientos especiales de contratación. Entonces, son ciertas exclusiones que trae la propia norma. Otro, los famosos B2B, ¿no? Los contratos gobierno a gobierno. Entonces, también estos contratos van a estar, no van a estar al alcance de la ley de contrataciones, ¿no? Y van a ser contratos de acuerdo al comercio internacional, a los fondos y a los principios que regula el derecho internacional. Otro, las contrataciones de bienes y servicios, de consultoría, de obras, ¿sí? Necesarias para los procesos de adquisición de predios y la liberación de interferencias en los proyectos que se requieren en el marco del decreto 1192, ley que aprueba, ¿no? La ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. Entonces, este tipo de contratos, por ejemplo, para regular, por ejemplo, consultorías o, por ejemplo, servicios, muchas veces se requiere sanear predios para ingresar a un proceso de adquisición o de expropiación de inmuebles, también no van a estar al alcance de la ley 32.069. Entonces, eh, eh, todo proceso que implique no contratación para la aplicación de la ley marco de adquisición, de expropiación de inmuebles, ¿sí? O para su desarrollo, no va a ser sujeto a la ley de contratación pública. Ahora, lo que te dice la norma es, cuando se habla de infraestructura, siempre que tales contrataciones se encuentren debajo de los umbrales establecidos de los tratados u otros compromisos internacionales. De verdad, eso es, o sea, ¿cómo lo entendemos, no? O sea, que es debajo de los umbrales establecidos en los tratados, ¿no? Debo entender a la sujeción de contratos o de acuerdos en el extranjero, ¿no? Y otro, todas las entidades contratantes que apliquen los supuestos comprendidos, ¿sí? De la presente norma, ¿sí? De estos supuestos excluidos, sí van a tener que informar el proceso y el desarrollo en la plataforma digital de contratación pública, ¿sí? Pladico. Y ya el reglamento va a establecer cuáles van a ser los criterios y la oportunidad de publicación y de regulación de dicha norma. O sea, ya nos van a decir,
cómo vamos a estos contratos que no están sujetos o están excluidas o excluidos de la ley de contrataciones 32.069 va, cómo se van a registrar en el Pladicom, ¿no? Término que poco a poco se estará adaptando, ¿no? Al modelo o al esquema que manejamos o que vamos a manejar más adelante. Y otro tema importante, ¿sí? Es el ingreso, ¿no? A la nueva ley o esta nueva ley de contrataciones del Estado en relación a los acuerdos comerciales. ¿Sí? O sea, los procesos de contratación deben cumplir con las disposiciones establecidas con los acuerdos comerciales. Si se dan cuenta, y esto es un comentario que por lo menos desde los principios, de las disposiciones, desde los alcances hasta un artículo en específico, nos habla de los compromisos y de los acuerdos comerciales y los compromisos internacionales que el Perú va a ser parte. Hace un tiempo conversaba con el doctor José Quiroga, él era expresidente del Tribunal de OCE, y él me comentaba, ¿no? Y me daba un antecedente, Alison, ¿sabes? En la nueva ley que se está trabajando, justo estamos trabajando, previendo un artículo en relación a ese tema, eh, hay muchos acuerdos comerciales que no se pudieron materializar en la ley de contrataciones antigua, o en la ley de contrataciones, en la actual ley de contrataciones. Y bajo el ámbito de acuerdo comercial ha existido mucha presión internacional en- y uno de esos, y de eso muchas entidades públicas, incluso el gobierno central, de los regionales, incluso hasta de los eh, provinciales, ¿sí? Utilizaron un trato discriminatorio, entre comillas, discriminatorio, a la inversión extranjera, ¿no? O cuando a la participación extranjera. Entonces, y de esto ha habido, debo entender, o me contaban, ¿no? Que quejas a relaciones exteriores, ¿no? Por un trato discriminatorio en relación a la participación del capital extranjero en el Perú. Entonces, esto implicó que estos procesos o este tipo de contratación se vean mermado en gran parte, y por eso la necesidad, sí, de que estos procesos de contratación incluyan, sí, a los compromisos y acuerdos comerciales que tenga el Perú. Incluso me comentaba un poco que va a haber un trato diferenciado, ¿no? Porque hay acuerdos que tenemos con ciertos países y hay otros acuerdos que no, y que hay una aplicación extensiva y en otro limitativa, de los cuales vamos a ver cómo va a funcionar esto, no sé si en el reglamento o en una directiva que se trabaje a futuro. Ya que estos mecanismos de contratación a través del cual un gobierno contrata, ¿sí? O sea, con empresas extranjeras, busca que las prestaciones de bienes, de servicios, la ejecución de obras, con otros gobiernos, ¿sí? Establezcan mecanismos y condiciones entre el Estado para lograr los objetivos, ¿no? Para contarles un antecedente en relación a este tema, eh, es que uno de los precedentes, o sea, el Perú ha sido uno de los pocos países del mundo que, que recientemente está entrando a la dinámica comercial, ¿no? En contratación pública con empresas extranjeras y viceversa. Sí, hay pocas empresas peruanas que ejecutan en otros países, muy pocas, pero también era recíproco, ¿no? Era, oye, sabes, había una suerte de monopolio que las empresas peruanas se quedan en el Perú, ¿sí? Pero esto, y uno de los precedentes que rompió, ¿no? Este esquema fue la elaboración de la consultoría, ¿no? Para la ejecución de los Juegos Panamericanos. Eso fue en 2019. Y es más, con el Reino Unido. Entonces, cuando se celebra este contrato gobierno a gobierno, no se tenían bien las cosas reguladas, ¿no? Y muchos de los principios que establecía la ley de contrataciones limitaba, incluso por un poco
de información que he encontrado por ahí, se vio en riesgo ese tipo de contratación, ¿no? Y por eso estuvo cerca de perder los Juegos Panamericanos en Perú, porque no había una empresa que pueda brindar ese tipo de servicios. Entonces, en la actualidad, ya se quiere evitar eso, ¿no? Un modelo de libre mercado, queremos que haya más participación, o por lo menos esto puede tener sus beneficios así como sus desventajas, eh, de la participación extranjera en los procesos de contratación pública. Y debemos entender que estos procesos de, 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 de acuerdos, ¿no? Comerciales u otros compromisos que se tengan a nivel internacional implica de principios de no discriminación, ¿sí? Y que las entidades contratantes concedan la facilidad, ¿no? Que los proveedores de otros países tengan un trato similar, equitativo, en relación a los proveedores, ¿sí? Residenciados en Perú. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario en relación a este tema o alguna apreciación. Tal vez por ahí han leído, ¿no? Porque mucho se está escribiendo en la actualidad de que, no está de que incluso hay comentarios, o sea, esto hay que tratarlo con pinza, que justo leía, ¿no? Que la nueva ley de contrataciones quiere vender el Perú al capital extranjero. No es tanto así, ¿no? Sino que, valgan verdades, hay capital extranjero que generaría mayores inversiones en el Perú y se verían proyectos más grandes, ¿no? El hecho de que haya más capital, que haya mayor inversión y que haya inversión de otros países, implica también, ¿sí? Que, que podamos ejecutar obras más grandes, ¿sí? Entonces, por ahí un dato. No sé si hay comentarios hasta acá, doctores, doctoras, ¿estamos bien? Ah, ya. Ahorita se manejamos eso. Muy bien. Disculpen que haya copiado unas letras de la propia ley, pero no se podía dar otro enfoque que no era tratando, pero pues eso he tratado de resumir y de ver algunos puntos objetivos. Muy bien, listo. Ley de contrataciones con el Estado. Ahora sí, vayámonos a la carnecita, ¿no? A lo nuevo que vamos a tener en la ley en relación a los actores. Y que créame que el tema no está muy bien definido, ¿no? De cómo las cosas van a funcionar. ¿Por qué? Porque nos han dado un nuevo esquema, ¿sí? Para los actores dentro de la contratación pública. Ya nos habla de cuál va a ser su participación, es tratado de investigar, pero todavía no se está regulando cómo van a ser los actores, porque en la actual norma se habla, ¿no? De las entidades, de los contratistas, de la OCE y de la DGA. Ya, en la actualidad se está dando una participación, ¿sí? Primero, importante. En la actualidad va a seguir siendo, como no era de otra forma, como debía de esperarse, es más, de ahí nació la revolución de la contratación o de la modificación de la ley, es que la DGA va a seguir existiendo, ¿no? Es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del sistema de abastecimiento, ¿no? Que va a seguir funcionando bajo el decreto legislativo 1439, si no me equivoco, que regula el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Entonces, en la DGA no hay modificaciones. Pero nos han traído a un nuevo organismo que va a haber nuevas acciones dentro de la contratación pública. Y es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. ¿Sí? De esto se resume con las siglas OS, ¿no? OS. Que debo entender que va a reemplazar en esta práctica a lo que conocemos en la actualidad como la OCE, ya que las actividades o las funciones van a ser
parecidas, salvo que le han dado más funciones y mayor capacidad. Por ejemplo, el OS va a brindar orientación, asistencia técnica y va a supervisar, ¿no? Lo que hacía la OCE a, en el desarrollo normativo de la contratación pública. Es la evolución, ¿no? De la OCE. Pero mm, también va a entrar a los procesos de gestión, ¿sí? Va a supervisar, y esto es nuevo porque en la anterior hablaba de un proceso de supervisación, pero eh, en la actualidad va a poder prever y va a estar presente, ¿no? En los procesos de selección, ya sea de manera aleatoria, selectiva, incluso a petición de parte, para poder contratar, incluyendo los contratos menores. Por lo menos eso nos dice la ley. Y esto es algo que les voy adelantando. Los famosos contratos menores a 8 ítems en la actualidad, sí, que no estaban al alcance de la ley de contrataciones con el Estado, con esta nueva ley de contrataciones, van a estar a su alcance. ¿Sí? Entonces va a haber un control, si bien establece un proceso más sencillo, y esto se debió haber hecho hace tiempo, considero yo, para poder regular este tipo de procedimientos y poder estandarizar la regulación en todo el Perú. Bien, ahí. Y el OS va a poder supervisar este tipo de contratación. Hay un informe de Contraloría que creo que es del 2022-2021, lo tengo por ahí, que hablaba, ¿no? Que gran perjuicio en el tema presupuestal y en el tema de contratación pública se ha dado por la mala gestión de las compras menores a 8 ITs, ¿no? Las entidades públicas y lamentablemente, sobre todo los gobiernos municipales y regionales, han hecho lo que han querido, ¿no? Con la contratación menores a 8 UITs. Entonces, en la actualidad, esas compras ya desaparecen, las compras menores UITs, ahora se van a llamar compras menores, y estas van a ser también observadas y reguladas por el OS. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras facultades le van a dar al, al OSI? Es algo que personalmente me importa bastante y se los comento, es porque en la actualidad va a administrar y esto creo que es bueno porque va a administrar y va a tener un cierto control sobre los centros de arbitraje y las GRD, ¿no? Las juntas de resolución de disputas. O sea, va a haber un registro de instituciones arbitrales, sí va a haber un banco de laudos arbitrales, eso va a ser bueno para poder observar y registrar, y hay algo interesante que se le ha dado como función o como potestad al OEC, y es sancionar a las instituciones arbitrales. Antes, en la actualidad, una institución arbitral, ¿sí? Ahora comento sobre eso de las compras o chuites. Más adelante está, no te preocupes. Ego Chipana, ¿sí? No, no es que van a desaparecer, van a seguir existiendo compras menores o chuites, pero sí van a estar al alcance de la ley de contrataciones, ¿sí? Excelente. Eso es lo que, eso es lo que te dice la ley. O sea, no es que no van a existir compras menores a 8 ítems, sino que van a estar al alcance ya de la nueva ley de contrataciones. ¿Sí? Entonces les decía, ¿no? Otra de las funciones de las OSI, y me parece acertado por un tema de control, ¿sí? De supervisión, es el tema del arbitral. De verdad que interesante, porque si bien el modelo arbitral no es incorrecto en el Perú, sí, hemos demostrado que ha funcionado, pero valgan verdades también, ha habido muchos casos en los cuales se ha determinado, ¿no? Situaciones de corrupción dentro de la actuación arbitral, ¿no? De los centros de arbitrajes. En la actualidad se va a poder controlar esa actuación. ¿Sí? Muy bien. Mm, otro tema, otro órgano que participa,
Bueno, la central de Perú Compras va a seguir existiendo, ¿sí? La central de Perú Compras va a seguir existiendo y algo que también va a seguir en la praxis es el famoso Tribunal de Contrataciones con el Estado, ¿no? Que como ahora van a seguir resolviendo conflictos, ¿sí? Hasta antes, que se den hasta antes del perfeccionamiento del contrato, van a poder aplicar sanciones, ¿sí? Van a poder emitir precedentes de observancia obligatoria, ¿sí? Para revisar, para expresar, para prever la praxis administrativa y en todas sus actuaciones el Tribunal de Contrataciones Públicas va a establecer un criterio, ¿no? Que va a trabajar de la mano y en coordinación con el tribunal, con el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, el tribunal no desaparece, sigue existiendo. Creo que se han incrementado algunos requisitos para ser miembros del Tribunal de Contrataciones con el Estado, pero Compras existe. Lo único que cambia y que le delegan algunas más facultades es a la OS. Entonces, tenemos un nuevo actor dentro de la contratación pública llamado OS. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a tener, bueno, de ahí nos dice que las entidades contratantes, los proveedores y el Tribunal de Contrataciones van a seguir siendo los actores dentro del proceso de contratación, pero acá hay algo más. En las entidades contratantes, hay una reforma que vamos a dar a las entidades públicas, estimados amigos. Y acá hay una de las novedades más importantes porque está separando, ¿no? Porque antes hablábamos de cuatro actores dentro del, del, de la organización en contratación pública, ¿no? Básicamente titular de la entidad, OEC, o eran tres, ¿no? OEC y comité de selección, ¿no? Esos eran los actores que participaban dentro de los procesos de contratación pública. En la actualidad, esto se modifica, ¿por qué? Porque vamos a tener otros actores que, si bien la ley establece que puede ser la misma persona, el mismo titular, pero ahora hay una separación, ¿no? Por ejemplo, titular de la entidad y autoridad de la gestión administrativa. Y eso es algo que no se diferenciaba en la actual ley, ¿no? A veces decíamos, el titular de la entidad era aquel que tenía las facultades máximas para contratar. Muchas veces era, por ejemplo, el titular administrativo. En la actualidad, ¿sí? Hace una precisión quién es la máxima autoridad. ¿Sí? ¿Quién es la máxima autoridad en estas actuaciones? Y eso depende de la norma de creación. Y aparte del titular de la entidad, va a traer a los actores de gestión administrativa, que básicamente es la más alta autoridad de la gestión administrativa de cada entidad. Y es el que aprueba, autoriza, supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Ya la norma lo dijo. Algo que lo hacíamos por una actuación administrativa de delegación, o sea, porque en el caso municipalidad, ¿no? Gerente municipal, el titular de la entidad le otorgaba las facultades para autorizar, supervisar los procesos de contratación de bienes. En la actualidad no se necesita porque él es el responsable. Es decir, por una incorrecta contratación, si es en relación al proceso o a la autorización o a la supervisión, ya no va a tener alcance, salvo las actuaciones específicas, al titular de la entidad. Porque esto, yo no soy penalista, me considero un ignorante en el derecho penal, pero sé que ha habido temas de responsabilidad que daba el alcance al titular de la entidad. Pero en la actualidad ya hay una autoridad que se encarga de la gestión administrativa. Y es más, la propia ley establece quiénes son los titulares, ¿sí? De la gestión administrativa. En el caso de ministerios es el secretario general, máxima autoridad administrativa. En el caso de gobiernos regionales y municipales son sus gerentes, ¿sí? Y en el caso de organismos públicos y las empresas del Estado serán sus gerentes generales. Entonces,
que hay una delimitación y hay una diferencia entre el titular de la entidad y la autoridad de la gestión administrativa. Entonces, ya hay una delimitación de funciones. ¿Qué vamos a delegar? Y esto, para que aquellos que trabajamos en lo administrativo o en la gestión administrativa, nos va a poder, o nos va a permitir una delimitación más eficiente. Mm, ahora, otro que se queda con el mismo nombre es el área usuario, ¿no? Que es la unidad u organización cuyas necesidades van a ser atendidas, ¿no? La definición en la actualidad, de acuerdo al- a lo que se programe en el cuadro multianual de necesidades, a los objetivos estratégicos, etcétera, etcétera. Entonces, esta, esta el área usuaria dice en la nueva ley que va a ser el responsable o de que se va a hacer cargo en la actualidad de adecuar la nueva formulación de requerimientos. Con esto, ¿qué nos está diciendo la ley, estimados doctores? Que en la actualidad vamos a tener un nuevo esquema para hacer requerimientos. ¿Sí? Entonces, hay que ver qué es lo que nos trae la DGA cuando se apruebe el reglamento y todo el marco de directivas, lineamientos para hacer requerimientos. ¿Sí? Lo que hace referencia, por lo menos en la actualidad, a la ley, y no está diferenciando, es que van a seguir existiendo expedientes técnicos, TDR y especificaciones técnicas. Entonces, no hay diferencia en eso, pero yo creo que en la metodología para el requerimiento va a variar. Y agrega, ¿sí? Algo más, y es el área técnica estratégica. Entonces, que dice que va a ser especialistas, ya que habla de un especialista con conocimiento técnico, con especialidad, y se va a encargar, ¿sí? Que el rol del área usuaria para que ésta formule los requerimientos, ¿sí? De manera correcta. Ahora, lo que sí dice es que este área puede ser parte de la dependencia encargada de las contrataciones. Y eso es lo nuevo que te traen. Porque lo que llamábamos organismo encargado o órgano encargado de las contrataciones, ya no se va a llamar más así, sino se va a llamar dependencia encargada de las contrataciones. O sea, corrigieron la D, en vez de llamarle órgano, yo creo que es un término bien, le van a llamar dependencia, que básicamente va a ser el responsable de proveer y atender los requerimientos de bienes, servicios y obras, va a preparar la conducción de los procesos, en los procesos de contratación que le refiere, puede, incluso la norma le dice, puede asumir el rol de área técnica estratégica, es decir, el, en la actualidad y hay una dependencia, ¿no? O sea, hay una responsabilidad de para que los requerimientos sean eficientes. Y de eso se va a encargar el área técnica estratégica. Y si no existe el área estratégica, se puede encargar a la dependencia encargada de las contrataciones. O sea, se dan cuenta que el esquema que está manejando en la actualidad, o el esquema que estamos manejando en la actualidad en la contratación pública, ¿sí? El esquema que estamos manejando en la actualidad en la contratación pública es un esquema que busca proteger la calidad de los requerimientos, ¿sí? Yo creo que una de las salidas eficientes que han buscado es buscar uno, lo que vamos a conocer como la AT, ¿no? Área Técnica Estratégica, que básicamente va a orientar, ¿sí? Em, y después, por último, está creando a los famosos, a los compradores públicos, ¿sí? Lo que no señala, porque hay una suerte de confusión y he revisado el dictamen y tampoco señala cuáles son los límites, porque nos dice de manera expresa que los compradores públicos son los funcionarios y o servidores de la dependencia encargada de las contrataciones, es decir, debo entender que la relación que genera es que estos van a ser servidores civiles, se van a llamar compradores públicos y que se van a encargar de las responsabilidades de la gestión de contrataciones. Pues es la única relación que se genera. O sea, es decir, la dependencia encargada de las contrataciones, los servidores que trabajen dentro de esa dependencia, se van a llamar compradores públicos. ¿Sí?
Y además puede delegar facultades y esto va a establecerse de acuerdo al reglamento. Muy bien. A ver, por ahí hay preguntas. Si va a existir una autoridad de la gestión, entonces ya no habrá delegación de facultades por parte del titular de la entidad. No, la propia ley, Milagros, establece que sí va a existir la delegación de facultades, ¿sí? Es más, la autoridad de gestión administrativa, ¿sí? La autoridad de gestión administrativa también va a poder delegar facultades. Lo que sí hay que precisar, y esto se va a ver en el reglamento, es que actuaciones van a ser exclusivas del titular, qué actuaciones van a ser actuaciones exclusivas de la autoridad de gestión administrativa y qué facultades van a poder ser delegables. ¿Sí? Entonces no es que va a desaparecer la delegación, sino que están haciendo una diferenciación para poder delimitar cómo va a ser. ¿Sí? Si no hay gerente en una municipalidad distrital, ¿quién es la autoridad de gestión administrativa? No te puedo contestar en la actualidad esa pregunta porque no tenemos delimitado cuáles van a ser las funciones o si el titular de la entidad puede asumir la capacidad de autoridad de gestión administrativa. Yo creo que va a haber un tema de subvención, ¿no? Porque yo sé que en muchas municipalidades no hay gerente municipal, pero ya con el modelo actual es casi imposible que una municipalidad funcione sin gerente municipal. O sea, es la autoridad, ¿no? En cuanto a temas administrativos. O sea, que el titular no tendría responsabilidad de llevarse a cabo un procedimiento administrativo en las adquisiciones, en parte, porque ya le están delegando la facultad de velar, ¿no? Por la correcta gestión y control a la autoridad de gestión administrativa, Willy. Yo creo que por ahí también va el tema. A ver, técnica, estratégica. Eso va a depender, o sea, a ver, un hospital, el área técnica estratégica sería servicios generales, va a depender de la estructura. Es más, la propia ley establece cuál va a ser la estructura. Cuando se dice responsable de la verificación de las obligaciones del contrato, se puede enmarcar también a la aplicación de multas y o penalidades al contratista. Efectivamente, yo creo que por ahí también va el tema. Todo lo que va a estar en relación a responsabilidad contractual, sí, va a estar en relación a modificaciones, va a estar en relación a penalidades, a resoluciones de contrato. Yo creo que esas van a ser las funciones específicas que se le va a dar al responsable, ¿sí? De la gestión, a la autoridad de la gestión administrativa. Muy bien, las contrataciones igual o menores a 8 UITs también observarán los principios de la nueva ley. Sí, y ahora vamos a hablar de eso un poco. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que hay algunas cosas que están actualizando, ¿no? Con la aplicación de la nueva ley. Entonces hay una suerte de modernización. No sé si de modernización, yo creo que si se establece o lo están estableciendo, como en la actualidad dice en la propia norma, yo creo que va a funcionar. Espero que esto no sea motivo para generar más procesos burocráticos, de verdad. O sea, a veces la gestión pública peruana, lamentablemente, muchas veces se ha caracterizado por ello, ¿no? Por entrampar por temas de tipo, oye, no cumplimos con este requisito, muy bien, no se puede, ¿no? Sino y esto va a pasar, ¿ah? Hay que aceptar que esto en la práctica es un hecho, va a generar conflictos, va a generar debate, por eso es una norma que está en proceso de implementación y estoy seguro, lo vuelvo a repetir, que con el reglamento no se va a resolver el tema relacionado a la actuación procedimental, ¿sí? Yo creo que con eso, ¿listo? Muy bien. En los comités de selección serán los compradores públicos, no, más bien los compradores públicos
van a ser aquellos servidores que van a trabajar dentro de la dependencia encargada de las contrataciones. Ahora, lo que establece la norma también es que estos compradores van a cumplir con las funciones que establece la dependencia encargada de las contrataciones y establece la propia ley que ellos pueden llevar procesos de selección. Tal vez no sean propiamente el comité, sino funcionarán como actores que son parte de la dependencia encargada de las contrataciones y puedan llevar procesos de selección. ¿Sí? Muy bien. Y hay otro esquema que quise hacer eh, énfasis, ¿sí? En en la nueva ley de contrataciones, ¿no? Y es el tema de la responsabilidad en los procesos de contratación. La organización, elaboración de los documentos, la conducción de los procesos de contratación, el cual incluye la ejecución de los contratos hasta concluir, ¿sí? Además como la adopción de decisiones discrecionales cuando correspondan. Son responsabilidad de los funcionarios y o servidores de las entidades contratantes con independencia del régimen jurídico del cual se vinculó. Es decir, eh, acá se está delimitando el nivel de responsabilidad. Tema que en la actual ley, ¿sí? No se hizo énfasis, ¿no? O sea, sí sabíamos que existía un tema de responsabilidad, pero en la actualidad incluso hace referencia a aquellos eh, trabajadores, ¿sí? O que, aquellos que presten servicio a las entidades. Entonces, em, las entidades son responsables, incluso un artículo dice después, de prevenir, de solucionar los conflictos que se puedan surgir en un proceso de contratación. Y acá desarrolla una idea interesante, que es la idea de discrecionalidad. Porque hay que aceptarlo, la contratación pública tiene un criterio de discrecionalidad, entendiéndose discrecionalidad como la capacidad de participación, como la capacidad de análisis, de motivación, de razonamiento que tiene el servidor, el actor administrativo, el titular de la entidad para emitir un juicio sobre determinada materia. Porque los supuestos de gestión en contrataciones públicas, y qué bueno que la ley lo reconozca, tiene aspectos válidos dentro de los procesos o dentro de la actuación de la discrecionalidad. Y que responsabilicen por esa discrecionalidad era algo que existía en la práctica, pero que la ley no lo establecía. Y ahora, bien, o sea, y se ha escrito algunos artículos, ¿sí? Sobre ese tema, sobre el tema de responsabilidad y la aplicación de la discrecionalidad en la contratación pública. Incluso yo por ahí que no encontré un par de tesis sobre ese tema. Entonces, importante, ¿no? Claro, acá el Raúl Alfonso nos dice, ¿no? Toda modificación se realiza en base a la casuística para mejorar. Esa es la idea, ¿no? Y yo creo que en la actualidad esto es el alma de la ley, ¿no? Se están eh, cerrando varios temas que todo mundo lo decíamos. Oye, existen estos vacíos, pero al no existir, a veces se trataban de suplantar con acuerdos del Tribunal de Contrataciones, se trataba de aplicar, ¿no? Un criterio del, de la OCE. Incluso hemos tratado de subsumir muchos temas o de resolver muchos conflictos en contratación pública con temas, con opiniones de OCE, ¿no? Y los que se dedican, no me dejarán mentir, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, a ver si me dejan su comentario por ahí, hemos resuelto conflictos en mérito a opiniones de OCE que valgan verdades, la propia OCE ha establecido que no son de carácter vinculante? Al comienzo decían, sí, sí es vinculante, no, no es vinculante. Ahora, ¿cuál será la tratativa que tenga esto? ¿Qué vamos a hacer con los vacíos? ¿Seguiremos aplicando supletoriamente las normas? Todavía no existe un criterio en relación a ello, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Bueno, en el tema de proveedores no hay mucha variación, ¿sí? Básicamente el proveedor es una persona natural, jurídico, o sea, lo mismo que dice en la actualidad, que tenga patrimonio autónomo y que tenga capacidad de contratar. Requisito único para contratar con el Estado es que esté inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. RNP sigue vigente, ¿sí? Y va a seguir teniendo vigencia indeterminada y es responsabilidad del órgano, ¿sí? Encargado de las perdón, del proveedor de mantener em, vigente la información en el RNP, ¿no? Y otro requisito que establece es no estar impedido para contratar. Y acá hay un tema que no lo voy a tratar esta vez, ¿sí? Porque si no, no voy a terminar de todo el análisis, porque de eso podríamos hacer una clase y creo que habría mucho debate, porque ya la ley ha establecido cuáles son los impedimentos de carácter personal y cuáles son los impedimentos a razón de parentesco, cuáles son los impedimentos para personas jurídicas o que generan representación. Es más, lo ha dinamizado de tal forma que en la actualidad hablamos de cuadros, ¿no? Y hay, ¿cómo se llama? Impedimentos para aquellos que están sancionados civilmente, penalmente o por inclusión. O sea, hay un orden. Sí, les invito a que puedan, creo que está en el artículo 29-30 si mal no me equivoco, de la nueva ley. Y ahí habla de esa referencia, ¿no? De cuáles van a ser los nuevos impedimentos para contratar con el Estado. Por lo que he revisado, acá va a haber mucho debate porque han ampliado, si ya en la anterior ley había un tema de debate, de que se está vulnerando derechos constitucionales, de que hay una incorrecta aplicación, yo creo que con esta ley vamos a tener ciertos conflictos en los impedimentos para contratar. Entonces, les invito, ¿no? A que eh, eh, estemos previstos en esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les invito a que puedan dar una leída, ¿no? Eh, a los impedimentos, ¿no? Porque si me pongo a hablar de los impedimentos, no, no terminamos la clase. Y la idea es tener un espacio, por ejemplo, para poder eh, hablar, ¿no? De esto nuevo. Entonces, en la actualidad se ha establecido ciertas modalidades, ¿sí? De contratación pública eficiente. Así lo ha llamado la ley. Modalidad de contratación pública eficiente. Eh, lo que no está bien regulado es que cuáles van a ser los procedimientos, cómo van a funcionar estos dentro de su metodología. Por eso les pido si es que hay una pregunta hoy, doctor, ¿cómo va a ser en el tema de la metodología? ¿Se va a utilizar requerimiento? No lo sé. O sea, no podemos saber porque la propia ley no lo establece. Pero algunas cosas que podemos analizar, por ejemplo, hay como dos, tres preguntas ahí, preocupados, ¿no? Por las compras menores o chuites. Se consideran contratos menores, ¿sí? Aquellos que van a ser celebrados entre entidades contratantes cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, vigentes al momento de la contratación, ¿sí? Y lo que dice es que no requieren, esto es importante, procedimiento de selección para su contratación, pero van a estar sujetos a la supervisión de la OEC. Hagamos dos diferencias importantísimas. Si bien en la metódica va a seguir siendo casi lo mismo, ¿sí? Porque compras menores a 8 ítems se van a llamar contratos menores y estos contratos menores no requieren proceso de selección. En la actualidad, esos contratos menores a 8 ítems no requieren procedimiento de selección, pero acá hay dos modificaciones importantísimas y está bien esto.
que primero estos contratos van a ser de supervisión de la OS. ¿Sí? Van a ser contratos supervisados por la OS. Y segundo, que van a estar a los alcances o van a entrar a los alcances de la ley de contrataciones con el Estado. Profe, ¿van a desaparecer las compras menores 8 ITs? No, ahora se llaman contratos menores, pero quien lo va a supervisar va a ser, y quien va a desarrollar el marco normativo va a ser la OS. Entonces, ¿esto qué genera? Que haya una estandarización para todas las entidades públicas para compras menores a 8 ITs. O sea, acá ya las entidades públicas ya no van a sacar su directiva y se van a inventar cualquier requisito para compras menores a 8 ITs. O sea, desaparece la potestad discrecional o normativa, ¿sí? Dentro de la contratación. Compras por encargo. Em, Básicamente, lo que dice el dictamen es que estas compras por encargo van a poder, ¿no? Encargar a otra entidad u otro organismo internacional la realización de las fases de actuaciones preparatorias y de selección a través de un convenio. Creo que existía también ya, o sea, la potestad de delegar, pero acá agregan, ¿no? Organismos internacionales. ¿Sí? Ahora, lo que sí se debe establecer es que en esta forma de contratación los procedimientos de selección tienen que ser regulados de acuerdo a los principios, sí, que regula la contratación pública y los acuerdos comerciales del Perú. Es decir, oye, sí, esto es lo que te dice la norma, o por lo menos lo que aspira a un futuro. Si va a haber contratos por compras por encargo a y que lo van a llevar organismos internacionales, eso quiere decir que también va a haber una disposición, ¿sí? Internacional para regular esa actuación. No te dice que va a ser sujeta a la ley de contrataciones actual. No, está diciendo, oye, señor, a un futuro s- pueden intervenir los acuerdos comerciales, no sé si para bien o para mal, dentro de la contratación pública. ¿Sí? Otra que han traído son las famosas compras centralizadas, ¿no? Y la verdad voy a serles sincero, la ley y tampoco mucho no dice el, las, mm, el dictamen, es las diferencias entre las compras centralizadas y las compras por encargo. Sí, yo creo que el reglamento lo va a desarrollar, porque en la actualidad ya existían compras por encargo, ¿no? Y que lo hacía el Perú Compras, ¿no? Y quienes hacían las actuaciones preparatorias y procedimientos de selección para contratar bienes, servicios en general. O sea, sí existía y va a seguir existiendo. Pero también dice lo mismo en relación a, a las compras centralizadas, que dice, por razones de importancia, estrategia, complejidad y necesidad de especialización, debo entender que eso es el fundamento base. Las entidades pueden encargar a Perú Compras o a otras entidades el proceso de contratación, o sea, por la complejidad. Yo debo entender porque las compras por encargos también son compras, o sea, que delegas a un tercero. Las centralizadas también vas a delegar a un tercero, pero debo entender que va a haber un límite para poder, o un presupuesto para poder decir, oye, estas son compras por encargo y estas van a ser compras por centralizadas, ¿no? Que lo va a hacer Perú Compras, ¿no? Y otro que ya existía, que ahora se ha determinado también como un método, son las compras corporativas, ¿no? Dos o más entidades contratantes pueden consolidar la contratación de bienes, servicios para satisfacer necesidades comunes y el fin de alcanzar condiciones más ventajosas en el mercado nacional. Listo, o sea, sí se puede. Ya existían en la actualidad ya se podían hacer compras corporativos, ¿sí? Pero algo que ha agregado la ley es que estas van a ser facultativas u obligatorias. Eso quiere decir que en el reglamento nos va a decir cuándo las compras corporativas van a ser obligatorias y cuándo van a ser facultativas. O sea, va a haber más compra corporativa.
¿sí? Y después nos trae las compras públicas por innovación, que quiere decir que mm, si hay ciertos presupuestos, sobre todo en actividades de investigación y desarrollo, ¿sí? Y que no se encuentren disponibles en el mercado, requiere adaptaciones para la aplicación de ese tipo de compras, se podrá aplicar esta compra pública de innovación, ¿no? Yo debo entender que son procesos que pueden generar soluciones importantes, libertad, innovación para mejorar los procesos de selección. Otro que ya la tenemos son los acuerdos marcos. Los acuerdos marcos siguen, ha funcionado y eso quiere decir que va a continuar, ¿sí? Los acuerdos marcos. Y hay algo nuevo que está trayendo esta nueva ley de contrataciones con el Estado, que van a ser las contrataciones para la prevención o atención de situaciones de emergencia. A lo que llamábamos antes contrataciones directas, ha hecho una separación, ¿sí? Para poder prever y realizar una contratación para la prevención de situaciones de emergencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a trabajar mucho con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿sí? Emergencias sanitarias, emergencias que impliquen alerta de emergencias en el tema de mares o de zoosanitarias, la seguridad o la defensa del Estado, riesgo estructural. Entonces van a ser contrataciones que se van a dar en el alcance, sí, de este tipo de procedimientos, ¿no? Incluso la norma establece, ¿sí? Que van a haber procedimientos, no todos van a ser directos, sino que van a haber procesos no competitivos. Ahorita voy a hablar de esos procesos no competitivos para poder establecer, ¿no? La actuación. O sea, antes decíamos, oye, emergencia sanitaria eh, o riesgos, contratación directa. Ya, no, ahora va a haber una diferencia porque van a entrar procesos no competitivos que pueden ser subsanados para este tipo de situaciones de emergencia, ¿no? Bien, a ver, preguntas. Por ahí hay un locador que interviene como asesor especialista en contrataciones. ¿También le alcanzaría esta responsabilidad? ¿Y qué tipo de responsabilidad tendría? La norma no precisa. Pero de que va a tener responsabilidad todos los servidores, dice, independientemente de la relación contractual, dice, tendrán responsabilidad. En las contrataciones menores a 8 ítems, en los servicios por asesoría eh, de un órgano jurídico. Con esta nueva ley existirán observaciones por parte de la dependencia encargada de las contrataciones. Si en los requisitos el área usuario podría ser bachiller, necesariamente tiene que ser abogado. Esto va a depender ahora del requerimiento, pero no te olvides, en la actualidad ese tipo de contrataciones, ¿sí? Contratos menores se van a llamar en la actualidad, van a estar a la supervisión y a la directiva, ¿sí? De los, del, de los órganos no participantes dentro, o en este caso, eh, del OS, ¿sí? Para poder regular este tipo de procedimientos. En la actualidad, el jefe de abastecimiento es un locador de servicio. Al respecto, ¿la nueva ley establece algún requisito al respecto? No, no establece requisitos. ¿Qué cambio ha cambiado en cuanto a la solución de controversias? Ahora voy a explicar más adelante eso en relación a la solución de controversias. ¿Por qué para los que quieren trabajar por locación de servicios piden que esté inscrito en el RNP? Porque son proveedores del Estado, proveen servicios. Es básico. Impedimentos para contratar con la misma entidad hasta 12 meses. Bueno, y ahí es un comentario. Cambiaron los topes en las metodologías. No lo señalan, Raúl. Yo creo que en el reglamento recién se va a regular eso. ¿Cuáles van a ser los topes? Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Están cansados ya creo. Cortamos la clase ya creo. ¿Sí? ¿Estamos bien, doctores, doctoras?
Muy bien, seguimos entonces. No están cansados. Reader, no creo que que está durmiendo ahí en clase ya. Muy bien, seguimos entonces, seguimos hablando de contratación pública. Eh, ¿Qué nos trae la nueva ley de contrataciones? ¿Sí? Nos trae algunas actuaciones importantes que debemos de analizar y la estructura no ha cambiado. ¿Cuál va a ser el proceso de contratación pública? Las tres fases se mantienen. ¿Sí? Yo creía que iban a hacer una cuarta fase dentro de las actuaciones preparatorias, que iban a ser los actos de planificación, por lo menos eso escuché, pero no, se mantiene igual. Entonces, pregunta clave, va a tener la misma estructura, no, no va a haber una variación dentro de la estructura y contratación pública. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, la propia ley establece que existen tres fases: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. En las actuaciones preparatorias, salvo la aplicación, ¿no?, que vamos a tener sobre la mejora de calidad de los servicios a través, ¿no?, del, del área técnica estratégica, no se me queda bien todavía el nombre, las actuaciones o las actuaciones de requerimiento y la metodología que establece el reglamento en la práctica va a seguir siendo la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque hablan que el requerimiento va a ser el inicio del proceso de contratación y ahora sí lo señala específicamente, esto va a estar de acuerdo al plan multianual, ¿no?, de inversiones, ¿no? Al elemento presupuestal, y además va a determinar quiénes se van a encargar de las contrataciones y quiénes van a determinar la finalidad pública. Entonces habla de que el requerimiento va a permitir el acceso de los proveedores al proceso de contratación en calidad de condiciones iguales. Esto se formula de manera clara, precisa en cuanto a servicios, bienes y obras. eh, va a seguir teniendo los mismos nombres. El requerimiento en caso de bienes se va a seguir llamando especificaciones técnicas. En caso de servicios se va a llamar términos de referencia. En el caso de obras se va a llamar expedientes técnicos de obra. Listo. Entonces, no hay una variación ahí, ¿no? La, la ley sigue manteniendo, salvo la metodología, ¿no?, que se va a utilizar, porque van a utilizar lo que se conoce en el tema de proyectos como los Plan BIM, ¿no? O sea, el tema a cargo es la política que manejan en cuanto al registro de información, ¿no?, del tema de obras, ¿no? Entonces, el plan BIM va a ser incorporado a los contratos públicos. Creo que si hay algo que vamos a agregar es la aplicación del plan BIM, y de ahí la mayoría se mantiene casi igual, ya que la interacción en el mercado va a seguir buscando, ¿no?, un mecanismo. Es más, la propia ley dice que en el tema de interacción en el mercado va a existir criterios que van a interactuar, ¿no? Además, mm, por ahí me preguntaron, ¿no?, los topes, ¿cómo van a ser, profe? Ya, las cuantías en la contratación, dice la propia ley que el reglamento va a establecer cuáles van a ser los presupuestos estimados y las referencias en las ofertas. Entonces, no hay un tema relacionado de manera específica acá, en la ley por lo menos, que nos establezca cuáles van a ser los topes de esa praxis, ¿no? Entonces, por ahí un dato importante. Listo. Entonces,
Algo que sí es importante señalar es que, de nuevo, prohíbe el fraccionamiento y establece cuáles no van a ser los requisitos de fraccionamiento, ¿no? Por ejemplo, las contrataciones de bienes o servicios idénticos a los contratos anteriormente durante el mismo año fiscal no se considera, por ejemplo, y esto es nuevo creo, fraccionamiento, ¿no? Y además el reglamento va a determinar los demás supuestos de cuando no se habla de reglamento. Otro tema del cual es importante señalar, ¿sí? Eh, es que se trae la figura de los evaluadores. Esto es algo que no había en la ley anterior, ya que los procedimientos de selección competitivos, ahora voy a hablar un poco más de eso, va a tener a cargo evaluadores, los cuales van a ser, o sea, servidores, compradores públicos, que se van a encargar de las contrataciones, comités, jurados, ¿sí? Conforme a los requisitos. O sea, acá viene la idea porque van a haber, ¿sí? Comités o jurados, se está trayendo la nueva idea de jurados para establecer, ¿no? Y evaluar los procedimientos de selección. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y en la etapa de selección hay algo que quería precisar, ¿no? Porque nos habla de qué procedimientos y hace una diferencia, ¿no? Ahora vamos a hablar de procedimientos competitivos y de procedimientos no competitivos. ¿Sí? Entonces, acá cuando hablamos de metodología, la licitación pública, en el caso de bienes y obras, va a seguir existiendo y el concurso público para la contratación de servicios también va a seguir existiendo. ¿Sí? Entonces, tenemos metodología, tenemos todavía un tema de que va a seguir existiendo el tema de la licitación y el concurso. ¿Sí? Y algo que habla, ¿sí? Eh, la ley es que va a existir modalidades abreviadas de esos procedimientos de selección, ¿sí? Y modalidades diferenciadas que por las cuantías supongo que se van a determinar que van a involucrar, ¿no? Y que se van a establecer en el reglamento. Entonces, de lo que ya no aparece, ¿sí? En la ley, ¿sí? Es, a ver, no te voy a resolver las preguntas, no se preocupen. Entonces, licitación pública y concurso público seguimos teniendo, ¿sí? Ahora, y hay otros tipos de procedimientos, el otro grupo, que se van a llamar las contrataciones sujetas a procedimientos de selección no competitivos, ¿sí? Entonces pueden, que involucran, a los cuales llamaríamos procedimientos, a lo que llamábamos procedimientos de contratación directa. Ahora, antes de pasar a los procesos no competitivos, porque no hay competencia, dice su nombre, vamos a tener también, ¿sí? En los competitivos, vamos a tener subasta inversa electrónica, ¿sí? Vamos a tener comparación de precios, ¿sí? Y procedimiento de selección de compra pública de innovación. Y incluso dice, entre otros, dice la ley, que van a ser señalados en el reglamento. Eso quiere decir que por lo menos vamos a tener estos cinco. La adjudicación simplificada no aparece ya en esta ley, sí ya ha desaparecido la adjudicación, pero y el reglamento nos traerá cuáles van a ser las novedades para poder regular estos procesos de contratación. Y después trae los famosos, o ahora van a ser famosos, o sea, lo que conocíamos como los contratos, la contratación directa o los contratos de contratación directa, se van a llamar en la actualidad contrataciones sujetos a procedimientos de selección no competitivos. O sea, ¿por qué? Como dice su nombre, porque no hay competencia. Entonces, estas se encuentran facultadas para contratar directamente, ¿sí? O sea,
se dan cuenta que tiene el mismo sazón, ¿sí? Cuando hablen de situaciones de desabastecimiento, bienes y servicios que puedan ser obtenidos por un solo proveedor, servicios personalísimos, los contratos de medios de comunicación, ¿sí? El tema de la innovación de las tecnologías también va a ser esta modalidad. Y acá hay alguna precisión que me parece bastante interesante para la adquisición de inmuebles de propiedad privada y para arrendamiento de los inmuebles de propiedad privada, ¿sí? Entonces, acá van a ser procedimientos no competitivos. Ya sabíamos eso, se había desarrollado, había un debate a un momento en el tema de contratación pública, pero ahora sí, la propia ley establece que son procesos no competitivos, es decir, contratación directa. De ahí los famosos servicios especializados, ¿no? Legal, contable, para defensa de funcionarios, Fuerzas Armadas también es no competitivo. La asesoría legal o técnica en defensa de las entidades contratantes en procesos arbitrales o judiciales no es competitivo. ¿Sí? Los abogados vamos a tener chamba, entonces que no van a ser procesos competitivos. Capacitación no va a ser competitivo, ¿sí? Y las contrataciones de bienes, servicios y obras para las Fuerzas Armadas en temas de defensa o de secreto militar tampoco, ¿sí? Entonces, por ahí ya tenemos algunos elementos que nos da la propia ley para hablar de procedimientos competitivos y de procesos no competitivos. Entonces, por lo menos, la etapa de selección va a tener, ya nos ha dicho, concurso, licitación, subasta inversa electrónica. Era obvio que la subasta inversa electrónica no iba a desaparecer, ¿sí? Y me estoy olvidando de la comparación de precios. La comparación de precios tampoco se habla de consultores individuales. La norma no habla de los consultores individuales, sí, ha desaparecido también, pero tal vez en el reglamento nos traiga sorpresas. Pero ya pasando al tema de la ejecución o pasando ya al tema de la ejecución contractual, ¿sí? Algunas cosas que está trayendo la ejecución contractual es que están trayendo contratos estandarizados, ¿sí? Que van a ser de ingeniería y de construcción de uso internacional, ¿no? Y esto es solamente para contrataciones que van a ser con el extranjero. Les dije, ¿no? Hay un enfoque bastante fuerte de la nueva ley de contrataciones para las relaciones exteriores. Muy bien, acá tienen otro ejemplo. O sea, estos contratos no van a ser regulados por los órganos encargados de la contratación, o sea, las dependencias encargadas de la contratación, que se llaman en la actualidad, sino que van a ser establecidos, ¿sí? Por organismos internacionales, ¿no? Del sector de la construcción que regulan este tipo de contratación. Las cláusulas obligatorias van a seguir básicamente siendo las mismas, ¿no? Garantías, cláusulas de anticorrupción, solución de controversias, resolución de contratos por incumplimientos y la gestión de riesgo. Creo que agregamos acá la resolución de contratos. En el tema de las garantías, algunas cosas, y esto espero que se ha agregado algo más, y le da primer índole a los fideicomisos, ¿no? En la actualidad, si bien no es una forma usual de garantía, pero válido y que creo que es la más eficiente y que más beneficia, creo, a un contratista y a la propia entidad, los famosos fideicomisos van a seguir existiendo, las cartas fianzas financieras y algo que se ha agregado son los contratos de seguro, ¿sí? Que básicamente van a ser los contratos que se conoce como parte del fiel cumplimiento, ¿no? Entonces, eso como algunas garantías que se está trayendo y también las retenciones de pago como garantías también de fiel cumplimiento. Ya veremos cuál va a ser la regulación y la metodología que vamos a utilizar en la aplicación de las garantías. Otro tema que nos ha traído en la ejecución, ¿sí? Van a seguir siendo las mismas modificaciones contractuales. Creo que en eso no ha variado, se mantiene, o sea, una de las partes que menos ha variado ha sido en la ejecución contractual,
ya que estas hablan de ejecución de prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, la autorización de la ampliación de plazo, que básicamente es lo mismo que, o bajo, o sea, que tiene la misma metódica que manejamos en la actualidad, y la modificación por hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato, no imputables a las partes, y estas condiciones va a establecer el reglamento. Y nos habla de otros contemplados en el reglamento, es decir, que vamos a tener otras formas de modificación de contratos. ¿Sí? Muy bien, listo. Eh, algo que les importa siempre a mis amigos, los ingenieros, siempre me dicen cuál es el tema y cómo se van a manejar los adelantos. Muy bien, los adelantos van a seguir directo por materiales e insumos, equipamiento mobiliario, se ha ampliado un poco, y otros que van a establecer en el reglamento. Pero, como en la actualidad, estos no van a exceder al 30% del contrato original. ¿Sí? En el tema de la resolución de contratos, va a ser igual caso fortuito, fuerza mayor, incumplimiento de obligaciones contractuales. En la actualidad también tenemos lo mismo. Hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato de supuesto distinto al caso fortuito, fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes. Entonces, acá hay una situación, sí, que implica, ¿no? Y otro es nuevo, vamos a ver cómo se desarrolla en el reglamento sobre los hechos sobrevinientes a la perfeccionamiento del contrato, que no caben ni como caso fortuito o como fuerza mayor, ¿sí? Por incumplimiento de las cláusulas de anticorrupción, eso también es nuevo. En la actualidad, en la ley actual no se establecía, ¿sí? La resolución por incumplimiento de la cláusula anticorrupción, si bien, ¿sí? Y otro, por la prestación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual. O sea, si bien, como habíamos hablado al comienzo de la clase, va a haber una preeminencia del valor de verdad material, vamos a considerar que en la actualidad también va a haber un control posterior en la ejecución contractual. Ahora, señor, si usted tiene documentación falsa, resolución de contrato, ya no hay mayor debate. Configuración de la condición, porque antes hablábamos de nulidades, ¿no? Voy a atentar contra la cláusula de anticorrupción o de veracidad. Muy bien, ahora es resolución de contrato. Entonces, va a haber un tema de debate, ¿no? O sea, cómo vamos a manejar la actuación contractualista, el debate dentro de la resolución de conflictos de este tipo de actuaciones. Y la configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato de acuerdo a los supuestos que se establecen en el reglamento. O sea, también puede haber una terminación anticipada, es decir, que los contratos pueden terminar por ciertos supuestos que el propio reglamento va a establecer. Y para los que me preguntaron, profe, ¿cuáles van a ser eh, los mecanismos de resolución de controversias, ¿no? Para aquellos que estaban preocupados por el tema arbitral, por el tema conciliación, de la no vamos y se crea una sala judicial de resolución de conflictos, no. Sí, ha sido más fuerte la tradición arbitral que tiene el Perú, y vamos a seguir llevando arbitrajes, ahora sí con ciertas reglas. Hasta donde he visto, ha desaparecido el RNA, no sé cuáles van a ser las condiciones para ser árbitro, y va a haber un control mayor a las instituciones arbitrales. Esto me parece interesante porque se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado la capacidad. Yo debo entender que en el reglamento van a establecer quienes cumplen con eh, o sea, en la práctica, pero lo que dice la norma es que los árbitros que integran el Registro Nacional de Árbitros ACE continuarán él hasta la finalización de sus procesos arbitrales, ¿sí? Y no habiendo ya la posibilidad de incorporar nuevos árbitros al RNA OCE. Entonces, ya va a haber una residualidad en los contratos de los arbitrajes, ¿no? Entonces, hay una libertad para poder regular, sí, el tema arbitral. Va a seguir en la actualidad
la Junta de Resolución de Disputas, ahora se va a llamar Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que básicamente cumple las mismas funciones, la conciliación y el arbitraje y otros mecanismos que puedan prever, ¿sí?, los contratos de ingeniería y construcción de uso internacional. Muy bien, doctores, hasta acá mi participación, ¿sí? Es un tema bastante amplio. Yo creo que como comencé en la presente ponencia, hablar al detalle de cada uno de los puntos es un poco complicado, pero por lo menos hemos dado algunos alcances de cómo va a funcionar y de qué novedades y una situación analítica de cómo va a funcionar algunas cosas, el enfoque internacional, que es bastante preeminente en el nuevo modelo de contratación pública. Gracias por la invitación y bueno, a tu disposición, siempre contento, ¿no? De poder compartir y hablar de los temas, ¿no? Aunque la situación no está del todo clara, pero creo que es importante empezar ahora la academia de lo que va a ser la ley de contrataciones y más adelante ver, ¿no?, cómo nos vamos a adaptar. Bueno, a toda la gente de Videopolis, gracias por la invitación, gracias por darse el tiempo para escucharme y nos vemos en una próxima sesión. Muy buenas noches.